Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, ingeniero. Hola, buenas tardes. Buenas Bueno, tardes, ingeniero. buenas tardes. Vamos a continuar con lo que estábamos viendo de las secciones transversales, donde pues sí, ya se nos empieza a pues complicar un poco por lo que serían las capas que nosotros vamos a tener de acuerdo a nuestros ejes equivalentes, que ya los hemos calculado desde un principio, donde estableceremos lo que serían las capas de subrasante y subyacente, que son las capas que van encima de lo que serían los cortes o los cuerpos de terraplén, donde vamos a ir alojando nuestros elementos de las terracerías. Ok, entonces nosotros para hacer un análisis de manera pues eficiente y algo importante, económica, nosotros tenemos que revisar lo que nos manifiesta el manual de proyecto geométrico, donde nos dice cómo debemos de analizar este proyecto de la subrasante. Vamos a decir ahorita que tenemos nuestro perfil. Todavía no hemos hecho ningún trazo de subrasante y tendremos que ir observando lo que nos propone el manual de proyecto geométrico para determinar la mejor opción de nuestro camino. Y nos maneja que nosotros tenemos que hacer un análisis de lo que sería la ubicación de la subrasante para establecer los movimientos de tierras que sean más económicos y que se tenga lo que, como dice ahí, se conoce con el nombre de subrasante económica. Esto se debe de analizar, como dice aquí, el alineamiento horizontal, el perfil, las secciones transversales del terreno, todos los relativos a la calidad de materiales, elevación mínima que se requiere para dar calidad a las estructuras, cómo se ha manejado. Ahorita estamos hablando de que nos regresamos a establecer el nivel subrasante, pero hay que leer esto para que ya definamos correctamente cuál sería la mejor subrasante y no tengamos movimientos de tierra que sean muy altos, basados en el tipo de camino, en las características topográficas, en las condiciones de aspecto externo, como pueden ser de manera de tipo social, ¿verdad? De tipo político. Hay muchos factores que nos van a modificar mucho nuestro camino. Independientemente de todas las situaciones técnicas, calidades de materiales, niveles de topográficos, condiciones climatológicas, efectos del tipo de camino, vehículos a transitar, el objetivo de la comunicación mediante este camino, si es turístico, si es de tipo económico, si es de tipo social, o sea, hay muchos factores que nos van a intervenir en la decisión de cuál sería la mejor opción a construir. Entonces, nosotros debemos de manejar pues un criterio de hacer una situación económica. Económica no quiere decir barato. Económica debe de cumplir todos los requisitos que se tengan, todas las variables que hemos observado y que sea lo más económico o de costo más accesible y menor, ¿no? Entonces, hay que ver este concepto. Primero, debe de cumplir, como dice ahí, todas las especificaciones. El alineamiento horizontal es definitivo porque esto ya se ha determinado cuál será. Y la subrasante proyectar debe proyectar, alojar las alcantarillas, puentes, pasos de nivel, elevaciones necesarias para humedades perjudiciales, terracerías. Todo esto sale del análisis del terreno. ¿Ok? Elementos que la definen, lo que hemos dicho,
para que esta sobrasante mínima pues, es la que nos permite alojar todo eso que nos dice. Y el costo de las terracerías. Entonces, de acuerdo a la configuración, aquí nos maneja los tres tipos, plano, lomerío y montañoso, y nos va haciendo una reseña de todo lo que hemos manejado. Las características de determinar las condiciones geotécnicas, cómo pueden ser, etcétera, etcétera. Y aquí viene ya a situaciones de técnicas que todavía no conocemos, que serían los aspectos de tipo de material, conocidos como tipo A, B y C. Ok, aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a determinar qué es eso de lo que se está manejando en este aspecto. Entonces, una vez que se hace el análisis del suelo, se debe de determinar esto desde antes, el tipo de material. Y se conoce mediante tres letras ya especificadas, que sería la letra A, la letra B y la letra C. Entonces, esto se debe de manejar mediante lo que sería la experiencia de cómo tratar este material, cómo lo debo de obtener, lo que se conoce como atacabilidad. Y esto es, pues, algo razonable, algo muy, muy similar. Si yo tengo un material y este material está muy duro, pues yo necesito no nada más una pala, necesito un pico, ¿verdad? Para poderlo extraer. Si está más duro, pues necesito un equipo más fuerte. Puede ser un rotomartillo, ¿ok? Pero está más fuerte. Entonces necesito ya maquinaria. ¿Pero qué maquinaria? Ah, pues empiezo con una máquina, pues vamos a decir, una retroexcavadora de las famosas pachas o manitas de chango. Pero es más duro. Entonces necesito un equipo más grande. Pero es mucho más duro. Necesito más. Hasta que llega un momento en que ninguna máquina lo puede hacer. Entonces, ¿qué debo de utilizar? Explosivos. Dinamita. Y entonces, dependiendo de qué tanta dureza tenga el suelo, pues yo lo debo de clasificar. Y entonces lo voy a clasificar mediante estas tres letras. Y la primera letra, aquí obteniendo de lo que nos dice la Secretaría, pues nos dice, ok, nos vamos a material tipo A. El material tipo A es un material blando o suelto que lo puedo manejar con equipos. Aquí se está utilizando maquinaria. No quiere decir que no lo podamos hacer a mano. El material tipo A es el material, es muy blando y no se requieren equipos de gran tamaño. Si conocen las motoscrepas o mototrailas, estos equipos no tienen la suficiente fuerza para cortar. Recuerden que estamos hablando de extraer el material. ¿Cómo lo voy a extraer? Entonces, el material tipo, que se clasifica como material tipo A, cuando lo puedo sacar con pala y pico, pues lo puedo hacer con un equipo que tenga una potencia hasta 110 caballos de fuerza. Recuerden que la maquinaria, ustedes saben de maquinaria, se manejan mediante sus caballos de fuerza. Entre más pequeña sea la máquina, tiene menos potencia. Ok, los suelos materiales tipo A son hasta fragmentos de 7 centímetros de diámetro. Y entonces aquí puede ser manejado por como suelos agrícolas. El despalme es un material tipo A, para que lo entendamos más rápido. ¿Ok?
¿Lo puedo sacar a pala? Sí. ¿Lo puedo sacar con pico? Sí. ¿Lo puedo sacar con un equipo pequeño, con una motosclepa, con una pequeña pala, donde pues obviamente la potencia no se tanta? El material tipo B es ya de más difícil extracción. Tenemos partículas de 7.5 centímetros hasta 75 centímetros. ¿Ok? Entonces tenemos ya equipos más fuertes, de 140 a 160 caballos de fuerza, sin uso de explosivos, y estos pueden ser obtenidos de manera pues un poquito más dificultoso, pero lo podemos remover con una excavadora para poderlo extraer de manera correcta con tamaños máximos hasta de 75, rocas de 75 centímetros. Y el material tipo C es el material difícil de extracción y se tiene que remover mediante explosivos con rocas de gran tamaño y equipos ya de gran capacidad y de gran potencia. Pero se te requiere explosivos, no se requiere nada más la máquina. Yo llego, meto el explosivo y después lo remuevo con uso de equipos de gran capacidad y de gran potencia. Estamos hablando de tractores ya de gran tamaño. En la práctica, normalmente lo podemos considerar en combinar las tres letras, pero con valores de solamente dos. ¿Cómo es eso? Bueno, si yo lo manejo con números de 0 a 100, este 0 y este 100 se manejan como si fuera un porcentaje. Y entonces yo puedo escribir en mi análisis que yo tenga, pues yo puedo escribir la siguiente forma. Ahorita lo voy a poner. Yo puedo escribir esta situación: 100, 0, 0. ¿Qué significa? El 100% es de material A, el 0% de material B y el 0% de material C. Y yo los puedo combinar, pero siempre manejando dos valores. Entonces, yo puedo manejar un suelo, y esto ya no necesito explicarlo de manera escrita. Yo puedo tener, perdón, yo puedo tener un valor que nos diga aquí 80, 20. No es tan común, ¿eh? Este 80-20 no es común. ¿Por qué? Porque casi estoy diciendo que es un material débil. Pero yo manejo 0, 20, 80. Quiere decir que tengo aproximadamente 20% de material duro y tengo el 80% de material con explosivos. Cuando nos manejan aquí todos estos valores, estos tres valores, con estos tres valores yo voy a efectuar mi análisis de costos. Entonces es fundamental saber qué es un tipo A, qué es un tipo B y qué es un tipo C. ¿Ok? Entonces yo lo manejo de esta manera, o puedo manejar de otra manera, 80-20. Y de esta manera ya puedo elaborar correctamente mi análisis. ¿Ok? Entonces, estos tipos de análisis de tipo de material, de acuerdo a su forma de ser atacados o de extraídos, y dependiendo de la maquinaria que tenga que utilizar, primer punto me va a servir para analizar costos. Y segundo punto es para determinar si el suelo se puede compactar o no se puede compactar. Aquí viene otra situación. Entonces, nosotros debemos de definir si este material es compactable o no compactable. Los no compactables
principalmente están incluidos en lo que sería el tipo C. Cuando me digan que es 0,0100, quiere decir que es un suelo que no lo puedo compactar. ¿Por qué? Porque son rocas. Este material no compactable, y esto lo podemos ver en lo que sería el manual de proyecto geométrico, donde aquí me están diciendo que yo tengo suelos compactables. Se considera compactable cuando es posible controlar su compactación por alguna de las pruebas de laboratorio que especifica la ST. En caso contrario, se considera no compactable, aun y cuando se reconozca que estos materiales pueden ser sujetos a un proceso de compactación. Podemos tener nosotros un suelo, vamos a decir, como está 80-20, y ese 20% tiene partículas grandes que en determinado momento nos pueden trabajar algo similar, y esto dependerá del espesor, como si fuera un concreto ciclópeo. Sí tenemos partículas grandes, pero lo que nos está rodeando el 80% es material que se puede compactar. Entonces sí puede ser compactado, con la reserva de que ese 20% tenga partículas de roca no muy grandes. Entonces aquí esto también es de criterio y de observación ya en el proceso constructivo. El material no compactable es producto de cortes y obviamente, como dice ahí, y excepcionalmente obtenido de los préstamos. Hay veces que los préstamos, pues no tengo material adecuado o más fino, y obviamente, pero esto no es recomendable. O sea, yo si tengo un banco que es de pura roca y tengo otro banco que tenga la combinación de un 80-20 o un 0-100-0, pues mejor utilizo el 0-100-0. Pero sí es importante saberlo porque nosotros vamos a determinar este proceso de colocación del material, si es compactable o no compactable. Para el proyecto de la subrasante, como dice ahí, estas deben de manejarse, pues obviamente, de manera adecuada. Pero ya sabemos que tenemos materiales tipo A, tipo C y tipo B y tipo C. Ok, bueno, ¿para qué me va a servir eso, conocer A, B y C? Pues estamos hablando de situaciones de compactación, donde yo voy a manejar mediante estos valores, que serían obtener el factor volumétrico o el coeficiente de variación volumétrica, para poder determinar qué sucede con el suelo que voy a cortar. Entonces, de esta manera yo voy a obtener un factor volumétrico que me indique las características que se deben de utilizar para poder manejar. Ahora sí, ¿qué pasa cuando hay una expansión? Cuando hay un abundamiento, pues obviamente voy a tener mayor volumen de acarreo que del volumen extraído en banco. Y si este material abundado lo tengo que compactar, va a haber una reducción de su volumen, ya sea por amasamiento, por impacto, por cuestiones de presiones estáticas, ¿no? O de dinámicas en caso de vibraciones. Bueno, estos factores volumétricos que nosotros los podemos encontrar en la norma de la Secretaría para determinar los coeficientes de variación volumétrica, nos van a servir para obtener estos factores. Y estamos viendo en la imagen que yo estoy viendo un tractor que está haciendo un corte, pero el volumen que tenemos, y lo vamos a obtener de la sección transversal, va a ser un volumen que esté totalmente compactado o de origen. Pero a la hora de hacer todo este procedimiento va a haber un abundamiento. Y entonces yo tengo que afectar el volumen compactado por un factor volumétrico que me lo haga material suelto. ¿Por qué? Porque me voy a elaborar los terraplenes y tengo que sobreacarrearlos. Los tengo que mover para hacer los rellenos de los terraplenes.
Y entonces no voy a manejar solamente el volumen que se está de manera compactada, sino que va a ser más el volumen porque ya hay un abundamiento producto de este proceso de tenerlo de banco, vamos a llamarle así, a un material suelto. Y ya el proceso después sería de colocarlo y compactarlo a lo que nos indique la normatividad de la Secretaría. ¿Ok? Entonces, nosotros sí debemos de hacer estos análisis para poder establecer, mediante el análisis del laboratorio, cuáles serían estos coeficientes de variación volumétrica. Ahí viene explicado de materiales de estado natural a estado suelto, de estado natural a estado compacto, de estado suelto a estado compacto, y en algunos textos tenemos algunos valores de factores volumétricos de manera general para hacer un análisis previo, ¿no? Se requiere saber en un camino exactamente cuál sería nuestro factor volumétrico, ¿ok? Entonces, como ven, tenemos factores volumétricos de tener materiales muy finos, arcillas, a tener materiales pues, más gruesos, ¿no? El valor más alto es arena y grava, pero si tengo roca, pues voy a tener factores más altos. Ustedes lo han visto y lo vieron en costos o en algún otro, en otra materia, que para elaborar un metro cúbico de mampostería ya terminada, pues requiero 1.5 metros cúbicos de material. Entonces, ahí estoy aplicando este factor volumétrico. ¿Cuánto material requieres para hacer un metro cúbico de mampostería? Pues requiero 1.5 metros cúbicos de roca, porque hay mucho vacío, hay mucho hueco en lo que sería la obtención de la roca. A la hora de que ya conformo la mampostería, pues obviamente pues voy a cerrar esos huecos, pero yo estoy comprando 1.5 metros cúbicos de roca para realizar un metro cúbico de mampostería. Aquí es similar, ¿ok? Dependiendo del tipo de material, yo necesito saber qué es lo que voy a utilizar. Ok, entonces ya hemos dicho que requiero saber primeramente el tipo de suelo, tipo A, B o C, dependiendo de la forma de poderlo atacar, de poderlo obtener. Y de esa manera, pues lo que voy a hacer es determinar lo que sería lo que corresponde a mi costo inicial. Y todo esto que estoy manejando, pues siempre va a ir en beneficio de obtener una subrasante económica. ¿Ok? Ahora, para obtener, todavía no hemos dicho nada acerca de lo que sería el espesor, que esto ya lo identificamos mediante los ejes equivalentes. Y nos dice aquí el manual que vamos a obtener una subrasante mínima de acuerdo a las obras, puentes, zonas de inundación, intersecciones, donde yo voy a tener valores ya de lo que les hemos nombrado como valores fijos, donde yo no los puedo modificar porque ya tengo un puente o porque va a haber una obra o porque necesito elevar el terreno porque son zonas de inundación o porque simplemente va a ser la conexión de un camino con otro, o sea, una intersección que vamos a tener. Entonces aquí nos habla de obras menores, de puentes, de zonas y de intersecciones. Ahora, ya sabemos cuál es nuestra subrasante mínima, pero necesito saber los costos para que esta subrasante sea una subrasante económica. ¿Cuánto va a ser el corte? ¿Cuánto cuesta el corte? ¿Cuánto es el préstamo, compactación, etcétera, sobreacarreo? Aquí estos términos de sobreacarreo, de material, sobreacarreo, estos términos ya en el tabulador de la misma secretaría ya no se utilizan ya como acarreos, pero
para nosotros vamos a diferenciar lo que es un sobreacarreo a un acarreo. ¿Ok? Un sobreacarreo es cuando... Voy a poner unas imágenes para que vayamos viendo esta situación. Ok, vamos a ver primeramente el caso de los cortes, cómo está haciéndose estos cortes, y de aquí sería ya la clasificación de nuestros materiales, que esto yo lo tengo que ir viendo ya en mi análisis. Ok. Entonces, yo tengo que hacer el análisis previo de cómo es el comportamiento de estos materiales, hacer su sondeo y establecer qué tipo de materiales. Y aquí estoy viendo, vean, un material de corte. Este material pues, se ve que tiene una dureza, que este material pues voy a requerir explosivos para poderlos trabajar. Entonces aquí estoy haciendo un corte. Aquí tengo otro tipo de material. Vean, aquí tengo una roca más sana. Esta que estamos viendo anteriormente está, pues se aprecia perfectamente que tengo hasta tonalidades distintas, donde tenemos un conglomerado cementado, el cual pues, es material fino, el cual nos ayuda a que lo podamos cortar más fácilmente. O sea, ya está roto, por decirlo. No es una roca como la que estamos viendo aquí. Aquí se ven perfectamente los planos de lo que ustedes estudiaron en geología y todo esto, pero este material no lo puedo obtener con equipos, con maquinaria. Necesito explosivos. Necesito explosivos para poderlo extraer y hacer este corte. Ok, si se utiliza para rellenos de terraplén, pues aquí estamos hablando de material tipo C, el cual pues estamos viendo que no puede ser compactado, la roca no se puede compactar. Aquí estamos hablando de un material tipo B y C. Entonces aquí puedo poner que tenga un contenido de tipo B, vamos a decir un 70% y un 30% de roca. Y entonces aquí viene la combinación entre los costos. ¿Voy a utilizar explosivo? Sí, sí lo voy a utilizar para que me fracture más rápidamente la roca, y después con un tractor de mediana tamaño, un D7, un D8, puedo trabajar perfectamente. Actualmente se están utilizando maquinarias no apropiadas para hacer esto, pero lo están utilizando de manera ya genérica, ya viene siendo una forma de tendencia a utilizar excavadoras. Las excavadoras no son para hacer esto. Los equipos para hacer esto son tractores sobre orugas, que tienen gran potencia, no tienen la misma potencia que una excavadora, ni tampoco la misma volumen de producción, o sea, el rendimiento. Pero muchas de las veces la utilizan porque dicen que con la excavadora pueden hacer el corte más fácil, no tienen que hacer tanto movimiento. Bueno, aquí ya dependerá del análisis en el proceso constructivo, ya de manera directa en el tramo. Vamos a ver, ya que terminemos todo esto, videos de cómo se hacen todos estos trabajos, cómo se sube un tractor, cómo empiezas a cortar, topografías, etcétera, etcétera. Entonces aquí tengo un material que puedo decir que es 0,80-20, y aquí tengo un material 0,0,100. Aquí sí no puedo utilizar nada, sino que son explosivos y después un equipo grande para hacer la remoción de este material ya detonado o triturado. ¿Ok? Se puede utilizar este material para hacer concretos hidráulicos, concretos asfálticos, etcétera, etcétera, bases, pues sí.
yo puedo utilizar siempre y cuando a la hora de hacer el análisis correspondiente de cuánto voy a excavar, etcétera, la producción de material, si me sobra material, pues lo puedo utilizar para otras cosas. Pero ya estamos viendo que este no lo puedo compactar y este, pues sí podemos tener una compactación al efectuar el sobreacarreo. Aquí estamos hablando, ya estamos viendo lo que se conoce como el sobreacarreo. Ya el tractor está haciendo el trabajo, vean el tipo de roca, no es una roca maciza, este tipo de material aparentemente es bastante fuerte, pero una vez que se empieza a cortar, se empieza a desmoronar de esta manera. En esta parte no se requirió explosivos, sino que el mismo tractor, este es un tractor de 7, de manera, este es un angle dozer que está manejándose y está haciendo el corte de manera directa. Entonces, este proceso que se está manejando se conoce como sobreacarreo. Yo voy a sobreacarrear para efectuar más adelante el relleno para hacer terraplenes. ¿Qué sucede si tengo mucho material? A la hora de empezar a hacer los cálculos, tengo mucho material, pues lo voy a desperdiciar. No lo voy a sobrecarrear tan lejos porque es costoso y esto pues, se elimina, se tira en bancos que se llaman bancos de tiro. Entonces, hay un proceso de desperdicio directo. Si yo tengo zonas dentro del derecho de vía donde puedo hacerlos una descarga lateral, pues ahí los voy colocando. Pero si nos dicen que este material se va a ir para relleno de alguna otra cosa o hacer un banco de tiro, pues tendría yo que hacer este sobreacarreo, hacer el amontonamiento del material y después acarrearlo con camiones de volteo. Ahí en ese proceso ya se llama acarreo. En el caso de hacer este empuje, se llama sobreacarreo. Lo está haciendo la misma máquina, lo está moviendo hacia una zona donde se va a colocar ya sea para terraplén o para hacer un banco para sacarlo para que se vaya a otro lado. Entonces, estoy hablando de un sobreacarreo del material de corte a terraplén. Si se va a desperdiciar, va a ser un sobreacarreo de material de corte a desperdicio. Y si yo voy a traer material de otro lado, pues también podemos tener un acarreo de material de préstamo para terraplén. Ok, entonces hay que determinar los costos de estos sobreacarreos que estamos haciendo. Aquí estamos viendo que en este caso es una zona montañosa y estamos haciendo, tenemos gran cantidad de material y estoy manejando para que se desperdicie y se hace en el mismo talud y se saca lateralmente, se tira hacia la barranca. Ya no está autorizado. Dependiendo de la zona donde se esté manejando, en algunos lados sí se puede hacerlo, pero en otros lados ya no se autoriza porque muchas de las veces se han mandado materiales de desperdicio a arroyos que después se van a empezar a taponear y ya no va a tener una circulación adecuada el cauce del arroyo. Vamos a hacer que de manera hidráulica, la sección hidráulica pues, se disminuya y vamos a tener problemas ya de este tipo de acuífero. Bueno, en fin, actualmente se dejan ahí y después se acarrean hacia otro punto. Aquí estamos viendo otro tipo de corte, veamos la roca, aquí sí se puede tener. Y estamos hablando de los sobreacarreos. Vean, el material se está sobrecarreando para diferentes lugares. Ok, aquí estamos viendo que el mismo tractor, mediante el Reaper, pues está haciendo ya los niveles de desplante de nuestra capa subyacente o de nuestra capa subrasante. Puede ser en balcón y aquí estamos hablando de corte en desperdicio
Aquí estamos hablando, esta es la carretera anterior, esta es la de Hermosillo, Sonora, y esta es la carretera de Lázaro Cárdenas, a Morelia. Ok, aquí vean que estamos utilizando una excavadora, pero como es mucho corte, usan la excavadora e inmediatamente la colocan en los camiones y van sacando el material de desperdicio. Eso es lo que se está utilizando ya más comúnmente en este caso. Pero aquí tenemos el tractor, que está haciendo también su función de sobrecargar. Este material se va a sacar, ya después viene el cargador, un trascabo y ya lo va a sacar mediante camiones. Igual aquí estamos viendo una excavadora, aquí se ve más cerca cómo se está trabajando en forma coordinada, se están cargando hasta llegar al nivel que se esté proponiendo en nuestro diseño. Ok, aquí se está manejando un sobrecargo y aquí está lo que manifiesta el texto para hacer una subrasante económica. Ya tenemos construido un puente y obviamente tenemos que rellenar para llegar a el nivel del puente. Estamos viendo que aquí, como el terreno es un terreno plano, no tengo cortes cercanos, pues todo este material se está sobreacarreando y se está acarreando, vean aquí se ven los montones, para ir formando el terraplén. ¿Ok? Aquí tenemos, vean, otro tipo de suelo donde estamos haciendo un terraplén, pero tenemos partículas pues de gran tamaño, tenemos rocas de gran tamaño y estas pues no se eliminan, sino que son parte del relleno, parte del terraplén, para llegar a establecer el nivel adecuado. No hay ningún problema y vamos a ver en esta siguiente imagen. Aquí estamos hablando de un terraplén elaborado, como ven, con rocas y material, gravas, arenas y finos. Entonces aquí estamos haciendo terraplenes y quedan bastante bien, o sea, no tiene ninguna problemática de usar rocas. Pero este material no se puede compactar. No se puede compactar porque tiene rocas. O sea, si yo paso aquí un vibrocompactador, pues rebota con las rocas, o sea, no se puede compactar. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Lo que se hace es que se hacen capas aproximadamente de 50 centímetros, 70 centímetros más o menos, cuando son materiales no compactables. Esto dependerá del tamaño de la roca. Y como ven, se pasa por encima el tractor. El tractor de gran peso, obviamente estamos hablando de un D8, D9, ya de 10 ya es mucho, y un D11 pues es el más grande. Entonces con un D8 de gran tonelaje, un D9, pues lo que hacemos son capas de 50, 70 centímetros, repito, dependiendo del tamaño de las rocas, y se pasa por encima haciendo que el peso de la máquina vaya, vamos a decir, colocando las rocas y evitando que tengan muchos vacíos. Este procedimiento se llama el procedimiento de bandeado. Se le pasa la banda por encima, las bandas o las orugas se pasan por encima y solamente se van manejando. No es necesario meter pata de cabra porque no sirve para nada, menos el rodillo liso, sino el mismo tractor lo va a ir conformando para establecer este terraplén. Todo esto se tiene que determinar de acuerdo al análisis que se haga del material que se tiene en los lugares donde va a ir el camino. Entonces, todo este material que se ve aquí está sobreacarreado. Posiblemente en la parte posterior, no tengo la imagen, haya un corte y se fue llevando para ir conformando todo esto. Es importante saber los ceros del terraplén para que el operador del tractor sepa hasta dónde va a llegar el talud, porque si no, no va a poder hacer nada. Y entonces, como este material se va colocando de manera por peso propio, no es posible elaborar un talud tan exacto
y se maneja el talud de 1.5 por 1. Y como estamos hablando de material rocoso, sí se recomienda que se tengan sus sobreanchos para evitar alguna reducción drástica de este material. Si yo quiero colocarle más material aquí, pues se va a rodar hacia abajo. O sea, ya no va a tener la forma de sostenerse. Entonces, ese talud es el que manejamos de 1.5 por 1, que es el talud de reposo natural del material de manera general. Ok, podemos calcularlo y sacar ahí la mecánica de suelos, pero no es tan necesario. Lo que sí es necesario hacer un poco más con las cuñas de sobreancho para evitar que no nos quede una subcorona pues totalmente precisa, sino que tengamos un cierto ancho un poco más para garantizar lo que sería el pavimento. El pavimento ese sí debe de quedar perfectamente en sus dimensiones que se estén planteando. Bueno, eso es en imágenes lo que se hace de corte, el tipo de material, características del suelo, el tipo de maquinaria a utilizar y todo lo referente a lo que sí es compactable o no es compactable. Como vimos en algunas imágenes, el material era muy fino y se podía compactar perfectamente. Muchas de las veces el material que tenemos en la zona sirve para la subrasante y hay veces que ya no se corta, pero esto se hace hasta el proceso de construcción. En el proyecto no se puede decir, pues ahí déjalo y después lo escarificas, lo revuelves, lo humedeces, etc. No, se hace como si estuviera siendo una capa independiente. Ok, entonces, regresando a lo que nos dice el proyecto geométrico, ya nos dice para el costo de terracerías, entonces nosotros debemos de ver todo lo que serían los costos de corte, de préstamo, de acarreos, sobre acarreos, para obtener lo que sería el costo de lo que nosotros vamos a manejar. Y obviamente también de acuerdo al coeficiente de variabilidad volumétrica del corte y del material de préstamo para poder establecer las mejores opciones de nuestro costo. ¿Ok? Y aquí vienen ya algunos aspectos que se tienen que tomar para los sobreacarreos de acuerdo a los volúmenes que se tengan en nuestro análisis. Hay otro punto que es, ya lo conocen, lo que se llama acarreo libre. El acarreo libre es el acarreo que no se paga y equivale a 20 metros. El acarreo libre siempre se debe de manifestar en lo que sería nuestro análisis de movimiento de tierras. Acarreo libre pues son 20 metros y no los vamos a cobrar. Y obviamente, pues ya de manera general, el costo ya está incluido en el precio de la excavación. O sea, ya está ahí este acarreo libre. Pero ustedes han visto, sobre todo en catálogos de edificación, nos dice excavación de material con acarreo libre de 20 metros por medio de carretilla, botes, etcétera, etcétera. Entonces, esto ya está incluido en el precio de la excavación, pero en el acarreo no se cobra, sino estaríamos duplicando. Obviamente este acarreo pues tiene costos bastante bajos. Ok, bueno, entonces lo que sí hay que observar para hacer una subrasante económica, todos los aspectos que nos manejan aquí, condiciones topográficas, geotécnicas y todo lo demás de acuerdo a los niveles de nuestro terreno natural. Ok, bueno, aquí ya vendría lo que hemos estado hablando de las secciones transversales para determinar el movimiento de tierras. ¿Ok?
Entonces, aquí ya viene lo que hemos estado hablando de estos valores que se manejan. Ok. Bueno. Hasta ahí le vamos a dejar. Esto ya sería lo que serían las secciones transversales, que ya algo de esto hemos visto. Y de aquí ya obtendríamos lo que nos interesa más, es elaborar la sección transversal ya correctamente con los espesores de subyacente, subrasante y de acuerdo a mi nivel de subrasante, de acuerdo a los valores o a los conceptos que me han dicho de obras de drenaje, puntos obligados, intersecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que tengamos ya la sección transversal bien definida, iríamos a establecer lo que serían ya el movimiento o el cálculo de la volumetría que se va a manejar en la construcción de la carretera. ¿Cuánto corte voy a hacer? ¿Cuánto terraplén voy a tener? Y esto me va a dar lo que se conoce como la curva masa. Esta curva masa nos va a dar origen a establecer cuánto material tengo que acarrear o sobreacarrear, de qué manera, si tengo que pedir prestado, si tengo mucho desperdicio, etcétera, etcétera. Es fundamental este cálculo porque de aquí sale todos los costos de mi camino en el aspecto de terracerías. ¿Ok? Pues vámonos, nos vemos el día de mañana para continuar ya en el análisis. Vamos a requerir ahora sí elaborar mi tabla para efectuar ya los cálculos correspondientes de cada uno de los movimientos. Pues vámonos, nos vemos mañana. Que tengan un buen día. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta mañana, Inge. Hasta luego. Hasta luego.